Pues muy buenos días a todos y muchas gracias por acudir otra semana más a esta rueda de prensa. Se va terminando el año y el Gobierno se encuentra cada día más cercado por la corrupción de todo tipo, tanto económica como política, incluso moral. A las mordidas, a los prostíbulos, a las adjudicaciones irregulares a empresas amigas, a los rescates también irregulares, al primer fiscal general del Estado condenado y a los delitos que se les imputan a la esposa y al hermano de Sánchez se suman los casos de supuesto acoso sexual denunciado por mujeres en el seno del Partido Socialista y a las que el Partido Socialista ha dado carpetazo silenciando a las víctimas. El Partido Socialista sabía desde hace al menos 5 meses de esto y las víctimas se han tenido que ir en algunos casos directamente a la Fiscalía porque silenciaron el acoso por parte de uno de los más estrechos colaboradores de Sánchez. Todos estos que se pasan la vida acusando a los demás de machistas, imponiendo protocolos de igualdad, resulta que no solamente han puesto en la calle a los violadores con su ley del solo sí es sí, no solamente han colocado pulseras antimaltrato que no funcionan, no solamente se han gastado el dinero de los españoles en prostitutas, sino que además resulta que todos estaban callados, todos y todas, ante el acoso sexual de uno de sus miembros con tal de proteger a Sánchez. Y el pago por su silencio ha sido, según publican hoy los medios de comunicación, colocar a todos estos encubridores en empresas como premio. Y así es como se comporta la mafia del Partido Socialista. Ahora quieren vender que ha sido un cese fulminante, cuando no lo destituyen por lo que hizo, lo destituyen porque ha salido a la luz y porque los medios de comunicación se hicieron eco de algo que era un secreto a voces dentro del Partido Socialista. ¿Cuántos casos más de acoso, corrupción y robo oculta el Partido Socialista? El Partido Socialista es un partido corrupto en todos los sentidos y está arrastrando consigo, además, a la justicia con él, con esta reciente condena del fiscal general del Estado. Y en este sentido, nosotros esta semana traemos una iniciativa para cambiar el sistema de elección de los jueces y garantizar la independencia del Poder Judicial e incorporar un criterio estricto de antigüedad en la provisión de las más altas plazas de los tribunales. Porque una justicia independiente es lo único que garantiza que cualquier español, independientemente de su condición, pueda defenderse incluso de su gobierno en un momento determinado. Y a este punto es al que estamos llegando los españoles, al punto de tener que defendernos de nuestro propio gobierno. Y no se puede permitir que el Partido Socialista termine también con el último dique de contención frente a su corrupción, como es la justicia. Un gobierno que hoy se sostiene gracias al apoyo de separatistas y filoetarras, que cada día que pasa se demuestra que no cuentan ni con el respaldo de la mayoría social ni con el respaldo de los españoles de a pie que sobreviven a este gobierno, mientras este gobierno se afana por sostenerse a base de pactar en el extranjero o en caseríos, tal y como hemos podido conocer recientemente con los enemigos de los españoles, y ceder lo que es de todos al negocio del separatismo. Y en esta línea, el Gobierno trae esta semana varios decretos, porque el Gobierno no ha dejado de abusar de esta figura para imponer todas sus cesiones al separatismo, y esta semana no va a ser menos. En esta semana nos traen un decreto donde se van a plasmar las ganas que tiene Sánchez de fotografiarse de Puigdemont. Un Sánchez que ha pasado de decir que traería a Puigdemont ante la justicia a decir que ojalá pueda ejercer con plenitud sus derechos políticos en España. Y así nos traen este decreto donde se encuentra nada más y nada menos que el traspaso de competencias a Cataluña en la habilitación de secretarios, interventores y tesoreros municipales, es decir, van a ceder a Cataluña el control de todos aquellos funcionarios que en los municipios catalanes llevaron a cabo el control económico y jurídico del dinero de todos los españoles, evitando que fuera a parar en gran medida al golpe del año 2017. Pero los separatistas dijeron que lo volverían a hacer. Y hacia eso es a lo que avanza el Partido Socialista, a permitir un nuevo golpe de Estado con la cesión paulatina de todas las herramientas que les permitan terminar de dinamitar la presencia de España en Cataluña. Y a cambio de esto, el Gobierno también vuelve a traer los mismos objetivos de estabilidad presupuestaria en la misma semana en la que parece que van a pactar todo este tipo de cosas con los separatistas y que ya fueron rechazados con tal de conseguir el favor
de los golpistas. Mientras los españoles ven el incremento del coste de la vida, 0 viviendas construidas, el incremento de los impuestos, servicios públicos pésimos, inseguridad en las calles o trabajo precario. Hoy, sin ir más lejos, tenemos a los médicos de huelga en España para pedir condiciones dignas. Y esto está pasando bajo el gobierno del Partido Socialista. Y una degradación social e institucional permanente de un gobierno que ha decidido marcar los designios de España con sus enemigos y a oscuras, como esa cumbre, por cierto, que tuvo lugar hace unos días a puerta cerrada con Marruecos, que abiertamente está amenazando la integridad de Ceuta y Melilla y de la que el Gobierno no ha dado a día de hoy ni una sola explicación. Y, como decía, unos objetivos de estabilidad que no corrigen la deuda, que incrementan el gasto y, además, un gasto improductivo que no se va a traducir en ningún tipo de crecimiento económico para España y que, por la vía de los hechos, lo que va a suponer es una mayor carga impositiva, más impuestos para los españoles, y todo para contentar a sus socios y exprimir a todos los españoles de a pie, que ven cómo las leyes y las normas y obligaciones que se les aplican a ellos y que tienen que cumplir no se les aplican ni valen para sus dirigentes. Nuestra propuesta para ellos es radicalmente opuesta y, con lo cual, en la previsión que nosotros siempre tenemos respecto de este tipo de medidas, votaremos en contra, porque nosotros apostamos por la eliminación del gasto público improductivo, por el recorte de las subvenciones a los sindicatos, la bajada de todos los impuestos que se puedan, apoyar a los autónomos y a la familia y a los que generan riqueza, pero fundamentalmente nuestra postura pasa por una oposición total y frontal al Partido Socialista, lejos del amiguismo y de la incoherencia que está demostrando el Partido Popular en este sentido. Y sin más, quedo a su disposición. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Quería preguntarle por una noticia que hemos conocido en los últimos días de un grupo juvenil vinculado a Vox, en este caso Revuelta, que está vinculado a su partido. Han dimitido varios miembros de su junta directiva de esta rama juvenil del partido, denunciando desvíos de fondos en la recaudación que hubo de manera altruista para los recaudados para las víctimas de la Dana. Dicen que no ha habido transparencia en el proceso y quería preguntarle una valoración, si el partido tenía conocimiento de esto, si han podido tomar cartas en el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mire, le digo lo que nosotros siempre hemos dicho cuando nos han preguntado por esta organización, es que no forma parte de Vox, por lo cual yo no puedo comentar las vicisitudes internas de una organización que no se encuentra en Vox. Yo puedo hablar de lo que nos atañe a nosotros. Entonces, pues bueno, las personas que estén allí pues ya sabrán qué es lo que tienen que hacer, pero yo no tengo elementos de juicio para valorar, pues como digo, las desavenencias o las vicisitudes de una organización que no está en Vox, no está integrada en Vox, y con lo cual yo no puedo valorar nada al respecto. Buenos días, portavoz. El PP acaba de aprobar en la comisión mixta una propuesta del PSOE para que el Tribunal de Cuentas fiscalice de manera especial las cuentas de la Fundación Disenso. Le quería pedir una valoración. ¿El Partido Popular? Sí, ha votado a favor y ha permitido que salga esta propuesta del PSOE. Quería pedirle una valoración. Pero estos son los de la pinza, ¿no? Los que nos acusan a nosotros de hacer pinza con el Partido Socialista, ¿no? Entonces, en fin, y perdona que le corte, pero es que, claro, este Partido Popular se lleva años acusando a Vox de hacer pinza con el Partido Socialista. Pero al final la incoherencia se manifiesta por sí sola. Tenemos a un Partido Popular que se manifiesta los domingos y que luego se sienta en conferencias con el Partido Socialista a hablar de las perspectivas del año que viene, que le ofrece pactos de Estado a Sánchez, que se une para fiscalizar algo que, por otro lado, ya está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. A nosotros nos parece muy bien, porque el resultado de esa votación y lo que se vaya a ver posteriormente va a refrendar lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo sobre las cuentas de Vox. Pero bueno, está muy bien saber que los que acusan a los demás de hacer pinza con el Partido Socialista y de hacerle el juego al Partido Socialista, pues son los que al final conviven y bueno, pactan juntos este tipo de cosas en lugar de hacer oposición al Partido Socialista y preguntarle a Sánchez por las cuentas de su partido, por las adjudicaciones de contratos de forma irregular a empresas amigas, por el rescate de Air Europa, por las mordidas que se ha llevado Santos Cerdán. Ojalá se afanara el Partido Popular en pedir ese tipo de responsabilidades al Partido Socialista en lugar de fiscalizar a Vox. Y precisamente sobre sus relaciones, sobre cómo están sus relaciones con el Partido Popular, iba mi segunda pregunta, y es, esta tarde se van a negociar los presupuestos en Aragón.
No sé si son optimistas con llegar a un acuerdo con el Partido Popular allí para evitar elecciones o creen que puede haber una nueva convocatoria electoral. No, nosotros no somos optimistas con el Partido Popular porque el Partido Popular ya ha demostrado que no solamente ha engañado a los españoles en su conjunto, sino que también ha engañado a Vox y por ese motivo nosotros tuvimos que salir de los gobiernos autonómicos. A nosotros lo único que nos importa es poder ofrecer una alternativa a los españoles, una alternativa a las políticas socialistas del Gobierno que han sido continuadas por el Partido Popular en las regiones. Y si el Partido Popular en Aragón no es capaz de sacar adelante los presupuestos, no será por culpa de Vox. Eso es una responsabilidad que en estos momentos tiene el presidente de la región, que tiene la obligación de pactar y llegar a acuerdos para sacar adelante su gobierno. Y si no lo saca adelante, la responsabilidad será exclusivamente suya, no nuestra. El Partido Popular sabe perfectamente lo que Vox pone encima de la mesa, que es romper con las políticas socialistas. Si el Partido Popular no rompe con las políticas socialistas, pues evidentemente se tendrá que arriesgar a que no pueda continuar con ese gobierno porque por nuestra parte no va a obtener ese apoyo. Ahora bien, si rectifica y acepta lo que ha aceptado el Partido Popular en otras regiones como en Valencia, Murcia o Baleares, entonces pues podremos ser todos capaces de sacar adelante una alternativa para los españoles, que es lo único que interesa ahora mismo. Hola, portavoz. Buenos días. Buenos días. Le quería preguntar por las palabras de la presidenta extremeña, de María Guardiola, que les ha acusado a ustedes de ser machistas por precisamente sugerir que hay que cambiar a la candidata tras las elecciones y también por las palabras de Feijóo el pasado sábado diciendo que están ustedes jugando a un juego muy peligroso y no descartando una repetición electoral. Y luego acaba de decir que si el PP no rompe con las políticas socialistas, ¿a qué políticas socialistas se refiere y cuál es la diferencia entre Pérez Llorca y María Guardiola para que ustedes apoyen a uno pero no a otra? Muchas gracias. Pues es que a la luz de lo que usted me relata, el Partido Popular no se ha enterado de nada de lo que está pasando en España. Es decir, por un lado, que la señora Guardiola diga que los comentarios o lo que denuncia Santiago Abascal es machista, es que es el mismo argumento que utiliza aquí las ministras socialistas cada vez que se les reprocha algo o que se les critica algo. Rápidamente todo es machismo. Y a nosotros nos parece, vamos, a mí personalmente también me parece lamentable que cualquier crítica que se le diga a una mujer que además no tiene nada que ver con el machismo, sino con su gestión política, sea calificada de machista. Y me parece que esa victimización pues hace un flaco favor y desde luego no la deja en la mejor posición, no les deja en la mejor posición al Partido Popular. Nos parece un argumento absolutamente pueril y que no aporta nada. Y que lo peor que se puede hacer en esta vida es victimizarse ante cualquier tipo de crítica. Y eso se lo tendrá que hacer mirar el Partido Popular, que ha decidido comprar todas las consignas del Partido Socialista. La señora Guardiola nos llamó machistas, nos llamó xenófobos, nos dijo que justificábamos la violencia contra las mujeres. Y por culpa de esos comentarios, ahora ha tenido que convocar elecciones, porque ha preferido contentar más a la extrema izquierda que darse cuenta de la realidad de España. Y la realidad de España es que hace falta un cambio radical para las políticas socialistas, que tienen que ser erradicadas del panorama político y erradicadas de la vida de todos los españoles. Y a eso es a lo que nos referimos. Parece mentira que a estas alturas todavía no se hayan dado cuenta de que hay que rechazar el Pacto Verde, que hay que rechazar la política migratoria del Gobierno, que hay que rechazar todo ese gasto superfluo, todo ese gasto en sindicatos, en partidos políticos, en asociaciones que no redundan en un bienestar directo de todos los españoles. Y a eso es a lo que nos referimos. Y en cuanto a las diferencias entre Pérez Llorca y la señora Guardiola, no se trata de una cuestión personal, porque nosotros no estamos aquí hablando de personas, estamos hablando de políticas, que es lo único verdaderamente importante en estos momentos. ¿Y cuál es la diferencia? Que en Valencia, sea Pérez Llorca o se llame quien sea, pues el Partido Popular en Valencia ha entendido que eso es lo que hay que hacer. Y en su discurso de investidura rechazó el Pacto Verde, rechazó el pacto migratorio del Gobierno, rechazó todas las políticas del Partido Socialista y eso es lo que necesitan los españoles. Y en el caso de Extremadura, pues siguen con las consignas de la extrema izquierda, siguen con su continuismo y siguen, pues en fin, equivocándose de enemigo. Muy breve, que la pregunta fue en el sentido de lo que le están preguntando también los otros periodistas. Es preguntarle, porque la relación con el Partido Popular cada vez es peor. Da la sensación de que
Si hay mañana los resultados electorales, que todas las encuestas están informando, en Extremadura el PP va a depender de ustedes para gobernar, o a lo mejor van a depender ustedes para gobernar el Partido Popular. Y le quería preguntar, voces de la sociedad civil que observan esta crispación con el PP como una especie de ventaja a los rivales de la izquierda, ¿qué opinan? ¿Qué responden a esas voces? Pues nosotros entendemos muy bien la frustración de los españoles. Entendemos muy bien que los españoles vean que hay un gobierno que se confabula con todos sus socios, con separatistas, con filoetarras, con los que quieren ver a España débil y hundida para sacar adelante este gobierno y sacar tajada a costa de todos los españoles. Entonces, frente a eso, yo comprendo perfectamente la frustración de los españoles. Pero es que resulta que Vox no se ha movido del sitio en el que está desde hace 10 años. Y la semana pasada estaba el señor Feijóo sentado con Paje, con eso que denominan el PSOE bueno, para hablar de las expectativas políticas del 2026. Y eso lo tienen que saber los españoles, que el Partido Popular habla de las expectativas del año que viene con el Partido Socialista, que en Aragón el Partido Socialista se ha ofrecido a sacar adelante el presupuesto. Los españoles tienen que saber que existen pactos entre el Partido Popular y el Partido Socialista que el PP no rompe. No lo rompe en España, no lo rompe en Europa. El señor Feijóo le ha ofrecido en varias ocasiones pactos de Estado al Partido Socialista, que aquí se ha traído una reforma del Estatuto de Castilla y La Mancha firmada entre el Partido Popular y el Partido Socialista para incrementar el número de diputados en Castilla-La Mancha en un momento en que los españoles lo están pasando muy mal. Que el Consejo General del Poder Judicial que tenemos está pactado desde hace 1 año y medio por el Partido Popular y el Partido Socialista. Que quienes se han dedicado a repartir la inmigración ilegal han sido el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, ¿cómo que nos tenemos a entender? Si ya nos hemos entendido. Ya nos hemos entendido con el Partido Popular en las distintas regiones. Y el Partido Popular mintió. Y por eso nos hemos tenido que salir. Entonces, aquí no es Vox el que está frustrando la alternativa. Si la alternativa al gobierno de Sánchez se frustra, va a ser por culpa del Partido Popular, que está permanentemente en connivencia con el Partido Socialista y que no ha entendido que los españoles no soportan, ni España puede soportar, ni a corto, ni medio, ni largo plazo, más políticas socialistas. Entonces, esa es la realidad y yo lo comprendo perfectamente, pero también hay que contar la verdad de todo lo que está pasando. Y la verdad es que el Partido Popular se niega a hacer una oposición total y frontal al Gobierno y así no vamos a ninguna parte. A nosotros lo único que nos importa es llevarnos bien con los españoles, que es con los que tenemos el compromiso. Y lo demás, nosotros no tenemos ningún compromiso con ningún partido político. Hay partidos políticos que se creen que Vox tiene que firmar un cheque en blanco a todo lo que le pongan por delante y que tiene que firmar todo lo que le pongan por delante. Pero Vox no ha nacido para eso. Vox tiene un proyecto propio para España que creemos que es el mejor para los españoles. Y serán el resto de partidos políticos los que tendrán que entender qué es lo que está pasando en España desde hace años, que todavía parece que no lo están entendiendo. Y eso será una responsabilidad de ellos, que viven estancados en el sistema del bipartidismo, en el turnismo, y eso ya no existe. Ya no existe. Y se tienen que dar cuenta de eso, que los españoles se han visto estafados por las políticas de ambos y que aquí el único partido que está dando respuesta a los problemas del 2025 es Vox, frente a la corrupción, por cierto, de uno y de otros, y frente a la irresponsabilidad de uno y de otros. Y eso es lo que tendrá que entender el Partido Popular.